Que Dios les continúe bendiciendo de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes es su hermano H.C. Nancova y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí un gran placer estar una vez más compartiendo un tema de la palabra de Dios. Nuestro tema es así: Judas se salvó. Ese es nuestro tema. Judas fue salvo. Si usted tiene una idea de lo que nosotros vamos a hablar, puede comentarlo aquí en la cajita de comentarios. Mande su mensaje, porque aquí no es lo que yo pienso, aquí no es lo que tú piensas, aquí es lo que dice la Biblia. Amén. Entonces, en cuanto ustedes se van ubicando en el libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9, yo quiero saludar a todos los hermanos, a todos los inscritos, a todos los hermanos que siempre mandan mensajes, a todos los hermanos que siempre están interactuando, mandando bendiciones. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes cada día, recordando que nosotros somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Amén. Amado, este tema viene porque cuando estaba predicando la palabra de Dios, quiero decir que el tema era así. El tema era: ¿por qué Cristo llamó a Pedro de Satanás y a Judas lo llamó de amigo? Yo quiero que tú te quedes conectado en eso, porque una persona con ironía me mandó un mensaje diciendo: entonces Judas se salvó. Entonces no sé qué quiso decirme, porque le mandé un mensaje y él nunca me respondió. Amado, yo aquí no trato de impartir o cómo explicar esto, amados hermanos. Yo aquí no trato de imponer doctrina. Yo aquí simplemente predico la palabra de Dios, la Biblia. Y quiero que haya un esclarecimiento. Porque mucho tiempo, amados hermanos, me estuve congregando en una iglesia y nunca aclaraban nada para mí. Nunca aclaraban nada, amados hermanos, y todo el tiempo era tapado, andaba embotado. Y muchos pastores hoy en día, y me atrevo a decir esto con mucha autoridad, muchos pastores hoy en día necesitan tener la iglesia de esa manera, en la ignorancia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto. Todos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, estamos llamados para crecer en el conocimiento de la verdad. Y cuando hablamos de la verdad, hablamos de la palabra, hablamos de Cristo, que es la palabra encarnada. Entonces, hay dos cosas muy importantes: escritura y evangelio. Ese es otro tema. Entonces nosotros vamos a ir a las Sagradas Escrituras en el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 41, versículo 9. Mira cómo dice. Mira cómo dice, porque este tema va hecho justamente por la pregunta irónica que me hizo el varón. Amado, si está escuchando este mensaje, quiero darte mis saludos. Quiero decirte que Dios te siga bendiciendo de una manera especial. Gracias a ti salió este tema y quiero que ese tema llegue en tu corazón y tú puedas comunicarte conmigo desde el lugar donde te encuentras y nosotros hacer las paces, hablar, intercambiar la palabra de Dios. Amado, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Es tu hermano Hernán. Te amo en el amor de Cristo y en el amor del hermano, y que Dios derrame bendiciones sobre tu familia a donde quiera que esté. Mira cómo dice el Salmo, capítulo 41, versículo 9. Mira cómo dice conmigo, léalo conmigo. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañal. Nota esto aquí que es muy importante. El rey David fue ungido por Samuel. Dios llamó a Samuel para ungir al rey David. Ahora, en esta unción del rey David, quiero que te en cuenta algo. Si Dios fue que lo mandó a ungir, automáticamente el Espíritu Santo venía sobre la vida de David. El primer rey que fue ungido, que era Saúl, y fue desechado por Dios, el mismo Espíritu Santo vino también sobre él y él profetizó. Ahora, si David profetizó, quiero decirte que los salmos, la mayoría de los salmos que son música o melodía, que fueron cantados por el rey David, fueron salmos proféticos. Por ejemplo, el Salmo 22. El Salmo 22, amados hermanos, habla de los sufrimientos de Cristo. David cantando, inspirado por Dios, se escribió esta canción y se cantó esta canción hablando acerca de los sufrimientos de Cristo. Entonces, antes de que aconteciera el sacrificio de Cristo, ya David había profetizado eso. Embora era un rey, pero también era un profeta, porque el Espíritu de Dios habitaba en la vida de él. Entonces quiero que estén claro una cosa que es muy importante, amados hermanos. Quiero que estén claro de algo que es muy importante. David, el rey David, hablando de Cristo, amados hermanos, y
tiempo más tarde que Cristo se manifiesta como el Hijo de Dios, quiero que tomes en cuenta una cosa. Cristo estaba en representación de Dios en la nación de Israel. Entonces, si Cristo estaba en representación de Dios en la nación de Israel, quiere decir que Cristo no perdió el control de ninguna manera. ¿Por qué, amados hermanos, Cristo no perdió el control? Porque aunque David profetizó de Cristo, Cristo no, las personas que andaban con Cristo no vinieron porque le dio la gana. Fue el propio Cristo que los llamó. Entonces, si tú te quedas al final del video, te vas a dar de cuenta que la Biblia está indicando algo que muchas personas no lo dicen. En estos días me enteré que hay un predicador en Venezuela que era muy famoso, amado, y él decía que Cristo fue a la profundidad a sacar a Judas del infierno. No sé de dónde sacó eso. Pero vamos a seguir leyendo la palabra de Dios, amados hermanos. En el libro de Lucas, quiero que tengamos en cuenta algo. Lucas, capítulo 6. El libro de Lucas, capítulo de número 6. Para que la Biblia sea quien hable y no el hermano Hernán. Lucas, capítulo 6. Versículo 12 en adelante. Lea conmigo, por favor, los versículos siguientes. Dice, en aquellos días, ya Cristo se había manifestado. Ya había sido ungido por Juan el Bautista. Ahora vea conmigo. En aquellos días, él fue al monte a orar, dice. Y pasó la noche hablando o orando con Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Lucas, escribiendo esta carta a Teófilo, dice que Cristo pasó toda la noche orando para escoger a sus discípulos. Judas no era un infiltrado. Judas no era alguien que vino de arrocero. No. Judas siempre fue un instrumento de Dios. Quiero decirte, amados hermanos, que Dios nunca pierde el control. A Dios nadie lo puede sorprender como me pueden sorprender a mí, como te pueden sorprender a ti. Dios es suficiente y Él nunca pierde el control. Dios está en el control de todo. Entonces, nota conmigo. Y cuando era de día, llamó a los discípulos, lo llamó también de apóstoles. Vamos a ver a los 12 apóstoles que Cristo llamó, porque Cristo tenía muchos discípulos. No eran 12 nada más. ¿Se entiende? No eran 12 discípulos nada más. Eran muchos discípulos. En las predicaciones de Cristo se iba mucha gente. ¿Se entiende? Porque los mensajes no eran agradables a ellos. Y Cristo pasó la noche orando y comenzó a llamar a sus discípulos, el cual llamó apóstoles. Vamos a ver los nombres de los discípulos, por favor. Dice, a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés, su hermano, Jacob y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, hijo de Alfeo, hijo de Simón, llamado el Celote. 16. Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aló. ¿Entendieron, amados hermanos? ¿Quién llamó a Judas a ser apóstol o apóstol? El propio Cristo. Entonces, ¿tú crees que si Judas iba a engañar a Cristo, lo agarró de sorpresa? ¿Verdad que no? No, amados hermanos. Las escrituras ya estaban, cuando hablo de las escrituras, hablo del Antiguo Testamento que ya había se había profetizado acerca del hijo de perdición, amados hermanos. Esto no es para caerle de sorpresa a nadie. Esto es sencillo. Es solo leer la Biblia y entender y aceptar lo que ya dice. Entonces, vemos cómo aquí, escuchen, vemos cómo aquí, ¿quién escogió a 12 apóstoles, entre los cuales iba Judas, el hijo de perdición? Nota aquí. Judas no vino engañando a Cristo diciendo, yo voy a engañar a Cristo y vengo y lo voy a entregar. No, no aconteció así. Judas fue escogido por el Señor Jesucristo. O sea que él siempre supo quién era Judas. Él siempre supo quién era usted y quién soy yo. No nos agarraron, Dios no nos llamó a nosotros por casualidad. No, Dios sabe quién es usted. Y Dios sabe quién soy yo. Por eso es que nada puede escaparse de la presencia de Dios. Nada puede escaparse. Hasta que porque en 2 de Timoteo,
Capítulo 2. Vamos a leerlo aquí, amado. Vamos a leerlo. Y mucha gente van a decir, ¿y por qué Cristo llamó a Judas sabiendo que Judas le iba a entregar? Porque era parte del propósito. En una casa, amado, hay vasos de honra y también hay vasos de deshonra. Vamos a leer el libro de Segunda de Timoteo, si no me equivoco, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Vamos a leerlo. Anótelo, por favor. Dice así. Vamos a leer solamente ese versículo. Pero en una casa grande, dice el apóstol Pablo, no solamente hay utensilio de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces, quiero que tome en cuenta algo. Judas fue llamado por Jesús para que hiciese su trabajo pronto. ¿Está entendiendo? Entonces, no es que Judas si se salvó o no se salvó. Las escrituras nos lo va a decir. Porque aquí nosotros estamos viendo que Cristo fue que llamó a Judas. Ahora, amados, para terminar este tema, nosotros vamos a decir o a preguntarle a Cristo si Judas se salvó. Vamos a preguntarle a él. Vamos a buscar en Juan capítulo 17, versículo 12. Vamos, porque aquí yo no estoy buscando. Aquí no estoy buscando engrandecerme delante de nadie. Yo aquí no estoy buscando mostrar a todo el mundo que yo tengo la razón. No, amados hermanos. Aquí la razón siempre la va a tener la Biblia, la palabra de Dios. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros leemos el libro de Juan, capítulo 17, del versículo 12 en adelante, nos va a decir algo que es muy importante. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo le guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Escuche. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Nota aquí, amados hermanos, qué tan sencillo es. El pastor que yo oí predicar que Judas se había salvado, que Cristo lo salvó, no sé si Cristo se lo reveló o la Biblia lo dice aquí, pero en ninguna parte dice que se salvó, porque Judas desde antes de la fundación del mundo, Judas era un instrumento de Dios, como lo es usted, como lo soy yo. ¿Entiende? El apóstol Pablo siempre habla de la predestinación. Predestinación habla de que algo había sido preparado antes de que aconteciese. La muerte de Cristo había sido preanunciada. El engaño o la traición de Cristo había sido preanunciado. Antes de que Cristo se manifestara en Israel como el Hijo de Dios, ya las escrituras hablaban de eso. O sea, que Cristo es el cumplimiento de la ley, de las escrituras. ¿Da para entender así? Entonces Cristo en el capítulo 17 está haciendo una oración sacerdotal, amados hermanos. Está haciendo una oración sacerdotal. Esta oración que Cristo está haciendo, amados hermanos, quiero que tomen en cuenta algo que es muy importante. Cristo, Él termina diciendo en el versículo 12, yo he guardado a lo que me diste. ¿Se entiende? Yo he guardado lo que tú me diste. Solamente se perdió uno. ¿Quién? El hijo de perdición, para que se cumpliese las escrituras. Y hay un hermanito, amados hermanos, lo vamos a llamar hermano por la fe, que siempre quiere contradecir la Biblia, siempre quiere contradecir la palabra de Dios, y llama a Dios de mentiroso, y muchas veces habla de muchos hombres de Dios, amado, que muchos están dejando de qué hablar. Pero cuando este hombre se mete con Dios y se mete con la palabra de Dios, Dios no necesita que lo defienda, porque Dios es suficiente y Él es soberano. Pero cuando entra en la palabra, amados hermanos, acomodando como serpiente la palabra, seduciendo a la masa que lo oyen, porque el problema no está en que cuando Él predica, el problema está en aquellos que lo oyen. Amado, y tuerce las sagradas escrituras. Si Cristo está diciendo como el Hijo de Dios que se perdió Judas, ¿quién soy yo para decir que se salvó? ¿Entiende? Si hay alguien diciendo que Dios es malo porque llamó a Judas para que se perdiera, amado, en una casa, o más así, escúchame lo que voy a decir, en mi casa mando yo.
Nadie me va a decir a mí el día o la hora que yo tengo que acostarme. ¿Se entiende? Nadie me va a decir a mí la película que yo tengo que ver. Nadie me va a decir la hora que yo tengo que bañarme. Es para que más o menos entienda la parábola que le voy a hablar. Dios dice en su palabra: mía es la tierra y su plenitud. La tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Lo que Dios haga o deje de hacer, amado, Él es soberano y Él es dueño de todo. Y Él hace lo que le da la gana. ¿Ah? Él le dijo a Job: hey, yo ¿con quién hablé? ¿Quién me dio consejo a mí para criar? ¿Quién me dio a mí idea para...? No, amado, no. Eso no está ahí. Entonces, si Dios escogió a Judas para traicionar a Cristo, para trabajar en favor del reino, Dios es soberano. Dios escogió a Faraón para demostrar su gloria. Entonces, en la Biblia, amados hermanos, nos va a decir que ya Judas era el hijo de perdición. Las Sagradas Escrituras, el Antiguo Testamento, lo afirma. Salmo capítulo 41, versículo 9. ¿Entiendes? Pronto. Y hay más versículos. Y ahora viene el Nuevo Testamento, el Evangelio, un cumplimiento de las Escrituras. Envía tu mensajito. Estamos esperándolo. Amén. Vamos a orar por este tema. Y si quieres aceptar a Cristo, prepárate. Levanta tu mano ahí. Ahí donde tú estás. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora quiero aceptarte como Señor y Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en él para siempre. Si has hecho esta oración, déjame decirte que eres parte de esta gran familia que compartimos la palabra de Dios a cada momento. Escríbenos hasta dónde están llegando estos mensajes que queremos saber de ti. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por todas las personas que van a ver este video desde ahora y para siempre, Dios. Señor, sean prosperados todos aquellos que trabajan a favor del reino, conforme a tu palabra dice, al 100, al 60 y al 30 por uno. Así yo declaro, así yo profetizo, así yo abro mi boca para hablar bendición y no maldición en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nunca se olviden que Shalom es paz. Shalom.